Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a tener el gusto por segunda ocasión de presentar un dispositivo tipo microcomponente fabricado por Sony. Modelo correcto es HCD-LX20, letra I latina al final. Eh, si tuviera las bocinas originales, el modelo cambia en las primeras letras, por lo cual entonces vendría a ser CMT-LX20, letra I latina. Eso es, repito, si en caso que tuviéramos los altavoces originales. Ahorita estamos viendo estos pequeñas bocinas, las cuales solamente van a servir para referencia, para comprobar que efectivamente las salidas de audio están funcionando en la parte posterior, que de hecho son de tipo mordaza, de las cuales pelas un cable y lo insertas y ya queda mordido precisamente por ese tipo de terminal. Entonces es solamente para efectos de referencia. La impedancia que recomienda usar este dispositivo para bocinas conectadas a esas terminales es de 4 ohms de impedancia. ¿Ok? También estamos observando que tengo conectados dos cables, uno rojo y uno negro a la derecha. Entonces el cable rojo va a ir, esa es salida de audífonos de 3.5 milímetros, la cual va a ir conectada a mi amplificador. Y el otro cable es entrada de audio, es decir, audio in o line in. Ese proviene de una tableta que ya tengo conectada en este momento, en la cual voy a reproducir un video musical. Entonces vamos a escucharlo de las dos maneras, es decir, con las bocinas que ya estamos viendo a cuadro y también con un equipo amplificado. ¿Ok? Anteriormente les había compartido un equipo también microcomponente de la marca Sony, el cual pues estaba muy suave porque tenía una pantalla de cristal, un cristal de aproximadamente 5 milímetros de grosor, y estéticamente se miraba muy bien, ya que podías ver a través del cristal cómo era que el disco empezaba a girar y lo reproduce en forma vertical. En este equipo también reproduce en forma vertical, y a diferencia del otro equipo, este viene cargado con la capacidad de reproducir archivos MP3 grabados en disco compacto. Asimismo, podemos conectar nuestra iPod. Aquellas personas que tengan una iPod clásica lo pueden insertar. Ahí al frente vemos un puerto donde el cual vamos a poder insertar ese dispositivo. En este caso yo no cuento con un iPod, por lo cual no va a ser posible comprobar esa cuestión, aunque a grandes rasgos no se ve nada que impida que pueda funcionar de manera correcta. ¿Ok? También otra característica que tiene este equipo sobre el anterior es que viene también con una característica de audio, que es el generador de sonido dinámico, DSG en sus siglas en inglés, aunque en esta versión es un paso más adelante, es una versión extra. De hecho le agregan la letra X, es Dynamic Sound Generator Extra. ¿Ok? Entonces esa característica nos va a permitir disfrutar más de las frecuencias graves, medias y agudas en un rango más amplio. ¿Ok? Precisamente este video lo estoy grabando de día porque pues se requiere que pues haya, ahora sí que en la noche no se puede, porque pues sí, el sonido que brinda es muy interesante, es muy rico el sonido. ¿Ok? Entonces vamos a hacer las pruebas pertinentes. Y les digo, las principales características de este equipo contra el anterior es que este toca MP3, tiene un generador de sonido dinámico extra, es decir, mejor, trae un ecualizador digital, el cual te va a ofrecer ajustes estilo rock, pop, jazz, etcétera. ¿Ok? Más adelante lo vamos a ver. Y además, como ya mencioné, que puedes conectar tu iPod y escuchar música, así como también escuchar música desde dispositivo externo. ¿Ok? Bueno, entonces estéticamente el equipo está muy bien.
¿ok? Está muy bien el equipo. De hecho, también se desensambló para efectos de más que nada darle limpieza y un poquito de mantenimiento ahí a lo que es los controles, que prácticamente estaban bien. Estéticamente les digo, está bien el equipo. Parece que alguien pintó, no sé, algún lugar, alguna pared que estaba pintando y tiene algunos puntitos, salpicaduras en color blanco. Son removibles, no son permanentes, pero la verdad pues ahora sí que mejor lo dejamos así porque es mucho detalle, ¿ok? A grandes rasgos sí está muy bien el equipo, ¿ok? Bueno, tiene un acabado texturizado, ¿ok? Ahí lo podemos ver. Vamos a hacerle un acercamiento. Y ahí vemos precisamente que es un acabado texturizado, ok, ahí lo podemos ver. Y más abajo precisamente el acabado es brillante. A mí en lo personal me hubiera gustado que el acabado fuera completamente brillante como estamos viendo. Se hubiera visto maravilloso si hubiera sido ese tipo de acabado, ok. Bueno, entonces rápidamente vamos a explicar aquí los controles. Control de encendido apagado, que es este, ok. Ahorita se encuentra en modo standby. Y aquí vemos el botón de navegación, muy al estilo de las iPod, para navegar entre las carpetas del disco MP3, si es que tiene varias carpetas. También para adelantar, retrasar pistas o cierta cantidad de segundos. El botón de confirmar, enter, ok. Botones de reproducción, pausa, stop. Vemos también botones de función. Esto, función más, función menos, es para ir avanzando en, por ejemplo, modo disco compacto, modo iPod, modo radio, etcétera. Entonces, para no darle toda la vuelta, puedes retroceder entre una y otra. ¿Ok? Vamos a ver aquí estos cuatro botones pequeñitos. El primero de izquierda a derecha de la primera fila es Sleep. En esta versión está muy suave porque, por ejemplo, la función de Sleep ya no te la presenta como 90 minutos y luego 60, 30, 15, etcétera, sino que el intervalo va de 10 en 10 minutos. Entonces es un poquito más versátil en esa cuestión. ¿Ok? Bueno, cuenta regresiva que es Sleep. Tú lo programas, por ejemplo, 20 minutos y ya después de 20 minutos el equipo se autoapaga. Eso es la función Sleep, ¿ok? Los modos de reproducción, Play Mode y Tuning Mode, estos van a aplicar para cuando vamos a reproducir un disco compacto. Tiene varios modos, entre ellos el clásico aleatorio, entonces el equipo elige pistas. Está muy curioso, está muy simpático el modo en cómo aparece la información cuando está seleccionando el modo aleatorio. Bueno, cuando ya está en modo aleatorio y estás buscando la música, de repente los numerales se vuelven locos, empiezan a moverse rápidamente y un de pronto ya aparece la pista elegida al azar, ¿ok? El fondo de la pantalla es negro y solamente los numerales son en color naranja, ¿ok? Es algo muy diferente también a lo que comúnmente Sony hace en los equipos reproductores de música. Entonces en unos momentos más lo van a ver, ¿ok? También el modo de reproducción vemos que tiene la opción de Tuning Mode. Tuning Mode nos va a servir para elegir si queremos escuchar FM normal en sonido monaural o FM estéreo, ¿ok? Cuando esté en modo radio, ahí van a poder utilizar eso. Vemos ahora la segunda fila, que es, aparece el botón de EQ, ¿ok? Y EQ, ese es ecualizador, es el que les mencionaba, nos ofrece rock, pop, jazz, entre otros, ¿ok? Y por último, esta característica que es el generador de sonido dinámico extra, que la verdad está muy pero muy suave, ¿ok? Controles de volumen los vamos a encontrar acá en este costado derecho. Ahí está volumen, ¿ok? Y aquí está el dock para poner, colocar el iPod clásico, ¿ok? Y la leyenda de Sony resaltada en relieve sobre una superficie brillante, ¿ok? Bueno, en la parte superior vamos a ver que está, apenas se alcanza a distinguir aquí la ranura, y en este costado vamos a ver el botón de expulsar disco. Entonces así es básicamente cómo trabaja este equipo.
En la parte posterior no tiene lo que es salidas RCA, salida de audio digital, no cuenta con ellas. En el anterior equipo sí tenía ese tipo de conexiones, pero en este no. ¿Ok? Bueno, entonces ya todas las funciones, lo estético está todo bien. Pasemos a encender nuestro equipo. Ahí está. Estamos en modo CD, no hay disco, es correcto. Entonces vamos a cambiar ahora a lo que es modo radio, tuner FM. Ok. Y aquí, por ejemplo, para poder escuchar la radio de manera correcta, lo que van a tener que hacer es buscar una antena adecuada. Tiene un conector especial, entonces ya consiguiendo la antena adecuada van a poder escuchar precisamente esa cuestión. Voy a tener que prender el amplificador para que se escuche mejor. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a ver un poquito más. Voy a tocar con la punta de un RCA. Con este RCA voy a tocar cerca del conector de la radio. Ahí está. Ok, es solamente una probadita para que vean que sí está recibiendo bien señal de radio FM. Y en AM pues sería lo mismo. Ok, entonces vamos a pasar a la siguiente función. Tuner AM. Vamos a seguir. Audio in. Esto es para escuchar dispositivos externos. Por ejemplo, si es un iPod, si es una tableta, no sé, un celular, un reproductor de discos portátil, un Sony Walkman, lo pueden escuchar. ¿Ok? Cualquier dispositivo que tenga salida audífonos y entrada de 3.5 milímetros es compatible. ¿Ok? Vamos a ir con el siguiente. Y ahí aparece iPod. En este caso, como ya les mencioné, no vamos a poder comprobar esa cuestión por falta de un iPod. Disco compacto. Ahora sí. Vamos a reproducir nuestro MP3, que ya lo tenemos aquí a la mano. Aquí tenemos un disco MP3 con la música que ofrece aquí YouTube. Empujamos un poquito. Ok. Ahí lo va a leer. Y ahí está. Efectivamente, tiene la característica de poder identificar la etiqueta de las canciones, del disco, etcétera. Ok. Ahí tiene solamente un folder, por lo cual no va a ser posible navegar. Es solamente pues ingresar o darle play y listo. Ok. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar. Yo voy a seleccionar el modo de reproducción. Miren, vamos a acercarnos, reproducir por carpeta, aleatorio, carpetas aleatorias, programado, y este es el modo normal, ciertas carpetas a reproducir. Yo le voy a poner, bueno, este es el modo normal, perdón, yo le voy a poner que sea modo aleatorio. Ok, entonces de esta manera el equipo va a comenzar a reproducir por sí mismo y van a ver qué curioso se mueven los dígitos. Vamos a apagar un poquito la luz para que se vea, para que vean qué tal se ve ya a oscuras. Así se ve el equipo. Ok, así se ve la pantalla, fondo negro, numerales en naranja. Ok, ahora sí, vamos a ver volumen. Ok, vamos, playback. Y ahí está lo que les decía, se vuelven locos los números, miren. Ok, vamos a darle volumen. Vamos a subir más. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y por ejemplo, ahorita tengo desactivado el sonido dinámico. Así lo vamos a llamar
no decirlo su nombre completo. Sonido dinámico, que es, recuerden, para reforzar las frecuencias graves, agudas, medias, darle una mayor rango de apreciación, ¿ok? Entonces, ahorita está desactivado, voy a activarlo y desactivarlo por momentos para que puedan distinguir el sonido. Sigamos. Aquí está el rock. Ahí está complicado. Su máximo volumen es 30 puntos. Ok, ahí está el máximo. Y sigamos un poquito más abajo. Ok, próxima pista. Al azar. Vamos a ir con otra. Estamos casi a la mitad de volumen de su capacidad.
pista. Vamos a adelantar más. Ok, vamos a detener la reproducción del MP3 y ahora vamos a cambiar a lo que es audio in. Audio in. Voy a prender aquí la tableta. Tengo mi tableta ya conectada. Y entonces vamos a reproducir efectivamente el video que les había mencionado. Video de música. Voy a bajar un poquito aquí el volumen. Ahí va. ¿Escuchan bien? Ok, vamos a pausar y vamos a apagar nuestro amplificador. Desconectamos la salida de audífonos y ahora vamos a escucharlo pero con los altavoces que tengo conectados. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a pausar esto y bajamos el volumen. Ok, y finalmente vamos a expulsar nuestro disco MP3. Y ahí está, listo. Ya lo he expulsado el MP3, todo perfecto. El disco no presenta rayas, no nada. Está todo muy bien. Y la verdad, sinceramente, me encanta cómo se escuchan los dispositivos externos, como en este caso fue la tableta. La verdad se escuchan muy pero muy bien. Los discos compactos también se escuchan excelente. Y pues como les dije, solamente conseguir unos altavoces que sean adecuados, unos altavoces para componente, esos que son como cajitas así de madera, estaría muy bien. Sin embargo, estos altavoces fueron conectados, como ya mencioné, de manera provisional para que vean que sí está funcionando lo que es pues las salidas y entradas, perdón, las salidas de audio. Ok, vamos a ver. Así luce el equipo. Ok, visto de atrás, de hecho fue fabricado en el 2009 en agosto. Ok, y miren, aquí están salidas para los altavoces. Aquí está el conector de la antena. Ok, ahí máximo acercamiento. Desconozco cuál sea el modelo o cómo se llama este conector,
pero es un conector especial para antena, ok. Si ustedes lo llevan a alguna electrónica, ahí les van a saber decir cuál es la antena correcta que requiere, ok. Agosto de 2009, terminación del número de serie 629, y el modelo que les había mencionado, bueno, ya no me lo da porque se pierde el enfoque, ok. Entonces, modelo correcto, HCD-LX20, letra I latina. El equipo está funcionando correctamente, tiene capacidad para tocar MP3 y la verdad suena súper bien, la verdad. Si ustedes lo conectan a un equipo amplificado, así como yo lo hice, la verdad les va a encantar muchísimo la calidad de sonido, porque sinceramente suena fenomenal, ok. Bueno, entonces llegamos al final de este video. En la descripción les voy a compartir el enlace directo al equipo microcomponente previo que compartí para las personas que no lo vieron. Ahí se los voy a dejar, y también voy a compartir en la descripción nuestros enlaces a la tienda eBay, a nuestra tienda en Mercado Libre también, nuestro Instagram, también ahí lo vamos a compartir. Si quieren escuchar este equipo reproduciendo música de artistas conocidos o música con copyright en Instagram, ahí les voy a compartir el enlace que va a estar en la descripción, ok. Saludos para todos, especialmente saludos para Rodrigo Cortés. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus aportes importantes aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por ello. Saludos a todos mis amigos, que estén muy bien. No se olviden de darle like al video si les gustó, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Yo soy Bushwhacker, me dio mucho gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día, nos vemos, bye bye.